Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El profesor Mazzano se olvidó conectar el micrófono y entró con las justas. Dios mío, me olvidé el micrófono. Me olvidé de colocar el micrófono. Sanazo, recontra sano. ¡Abuelito! Abuelito mío. Aún recuerdo cuando Goku se encontró con su abuelito. Dios mío, hasta ahora lloro, Dios mío. Listo, un abrazo para todos, chicos. Espero que estén de lo mejor. Espero que estén muy bien. Espero que de verdad la salud de cada uno de ustedes esté protegida, esté en la mejor forma y manera. Listo. Vamos a desconectar un ratito acá el WhatsApp. Así es, listo. Perfecto. Bien, chiquitos. Así es, y llegamos con todo a esta clase de hoy, 8 de febrero del 2022. Espero que estén de lo mejor. Me avisan si se escucha bien, si me escuchan correctamente. Porfis. A ver si me avisan. Estamos bien, ¿no? Perfecto. Sino que como lo conecté a última hora, ya no sé, no hice la prueba de audio. En fin. Preparo la cámara, la diapositiva, veo mi noticiero y justo me olvido para cómo me escuchen. Dios mío, telepáticamente hacer la clase, ni hablar. Suele ocurrir. Vamos a ver acá. Bien, chiquitos, hoy, Dios mío, qué guapo el profe. Vamos a hablar hoy día de lo que es la eliminación de oraciones. ¿Te acuerdas, hijito, cuando te eliminaron del grupo de WhatsApp de la promoción? ¿Para qué no colaboras con la apoyada? Yo te dije, colabora con la apoyada. Nada, no, que para qué por atorrante te sacaron del grupo, Dios mío. Así, ¿qué tal, Esmicito? ¿Qué tal, viejo? Así como ella te sacó de su vida. ¡Uy, ya! Bueno, hoy hablaremos de las oraciones eliminadas usando ciertos criterios que son elementales, sustanciales, fructíferos y necesarios para poder saber qué idea quitar, qué idea obviamente mantener. ¿Listo? Te pido por favor concentrarte. Muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajo, únicamente con respecto a la eliminación, no hay un criterio. En el sentido de que a veces suele ocurrir, suele pasar, a veces sucede, que nos confunde que estén tan similares las palabras o los conceptos que se desarrollan en el texto o en las 5 oraciones, porque hay que entender eso. Lo que pasa es que nos han dado 5 oraciones que antes formaban juntas un texto. Perdón, reculo lo anterior, reculo es retroceder sobre lo antes avanzado. Son 4 ideas que forman un texto y hay una idea que está de más. Hay una idea que no sirve, como todo en su vida. Ya. Entonces, ¿qué ocurre acá? Muchas veces, frecuentemente, eliminamos información, ¿pero por qué? Porque estamos tan acostumbrados, no eliminamos una información porque estamos acostumbrados a que siempre se nos diga lo mismo, se nos repita lo mismo, se nos indique lo mismo, y eso lleva a un sinfín de inquietudes, Hi, I'm Michelle Melby. Realmente de formas muy, muy contraproducentes. ¿Cómo así, profesor? A ver, cuando tú lees estas ideas, ¿no? Te dicen lo mismo, pero hay una sutileza que te permite, hay algo sutil que te permite detectar que no se está hablando de lo mismo. Pero hay otros casos en los cuales, por ejemplo, pero esto parte sobre todo de ¿qué? Del día a día, de la forma como tú desarrollas esta capacidad de eliminación. ¿Cómo así, profesor? A ver, por ejemplo, cuando tú revisas contenido en YouTube, me pasa. Cuando reviso contenido en YouTube, descarto aquello que no me interesa, pero a veces me dejo llevar por cuestiones subjetivas. Por ejemplo, si a un youtuber que yo sigo dice, no, tal seguidor o tal youtuber no me agrada, pero yo para estos días ya me estaba desligando quizás del contenido de ese mismo youtuber, entonces quizás se refuerza esa idea y ya no reviso por completo, porque ya está reforzando la idea que yo tenía preconcebida. Entonces, el ser humano
el ser humano se deja llevar fácilmente por subjetividades. Tengan mucho cuidado. El ser humano, por eso muchas veces más aparece nuestra parte emocional que nuestra parte racional. ¿Ustedes saben lo que son las normas APA? ¿Alguien sabe lo que son las normas APA, chicos? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien conoce? No sé. Son reglas que debes seguir para escribir un texto. Exacto. ¿Y saben quién las da? ¿Saben quién las da? ¿Sabe quién da qué son las, o sea, APA? ¿Qué significa APA? Y en español sería la Asociación Americana de Psicología. ¿Por qué creen que la Asociación Americana de Psicología da estas citas, estas referencias en normas APA? Porque justamente tiene que ver mucho con la subjetividad del lector. ¿Me entiendes? ¿Cómo así, profesor? Cuando tú tengas que hacer un escrito, netamente en la universidad, te van a decir, respetar normas APA, ¿no? La sangría, cómo debe estar redactada la cita textual, o sea, todos los parámetros que debería tener, netamente por normas APA. ¿Me entiendes? Ya. Pero como te vuelvo a decir, muchas veces estas normas que se nos da como una obligación para un trabajo académico, a veces está cargado de subjetividad. A ver, para que me entiendas un poquito. Es que esto depende de muchas situaciones. Vamos a ver algo que quizás te... ¿Hemos visto este video? ¿Han visto ustedes antes estos dos señores? Bueno, creo que no, ¿no? Vamos a ver. Vamos a volver a compartir para que no haya problema. El audio, listo, todo ok. Ok. Por si acaso, la observación del siguiente video está bajo la responsabilidad de nadie. Todos son acá conscientes de que son libres de accionar, por si acaso. Así es, profe, se lavan las manos como Pilatos, confirmo. Listo, comenzamos. Cuidado con tu cerebro. Hi, I'm Michelle Melby. And I'm Tom Milberg. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities. Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. At News Channel 3, our responsibility is to report and pursue the truth. we understand truth is neither politically left nor right. Our commitment to factual reporting is the foundation of our credibility now more than ever. But we are human, and sometimes our reporting might fall short. We work very hard to seek the truth and strive to be fair, balanced, and factual. We consider it our honor, privilege to responsibly deliver the news every day. This is extremely dangerous to our democracy. 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 A ver, Dios mío, a ver, ¿qué fue? Ya, ocurre lo siguiente, los programas de televisión de noticias que acabas de ver pertenecen a una cadena internacional. A una cadena internacional de noticias. Ahora, profesor, ¿usted también es un conspiranoico? No, para nada. Pero lo que sí sé es que los medios de comunicación tienen intereses. ¿Y cómo sabe usted? Porque yo también estudié comunicaciones en la universidad. Y es algo que lamentablemente muchos no quieren aceptar o admitir. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta la información o en todo caso lo que nos presentan los medios, a veces es tan reiterativo y tanto repiten lo mismo, sobre todo por cadenas, que justamente asumimos que es verdad.
Esto pasa en Estados Unidos, obviamente. Acá en el Perú se puede quizás considerar esta especie, no es total, pero especie de monopolio que maneja el comercio. El comercio maneja mucho de los medios de comunicación que ustedes ven constantemente. Eso es algo asiduo, es algo constante, es algo que se revisa de alguna forma u otra. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque nos llega tanta información. Profesor, usted está defendiendo a Castillo. Oye, tú me conoces, vas a defender a Castillo. Ese es chistoso. Ya. No defiendo a nadie, pero tampoco escudo a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, si pasa con los medios de comunicación, que te llega una información, y tu cerebro lo recibe y lo recibe y lo recibe, van a tratar de modificar quizás o de condicionar las ideas que tengas. Eso va a ocurrir, eso va a pasar. Es indefectible, eso va a pasar de todas maneras. Entonces, la idea es de que tú modifiques esa perspectiva y la entiendas de otra manera. La percibas de una forma mucho más adecuada. Entonces, esto te lo digo de introducción a la clase para que justamente tú sepas discernir de aquella información que no se requiere para que las otras 4 ideas formen un texto. Hay una de las 5 ideas que es inútil, inservible, con respecto a lo que queremos trabajar. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, vamos a ver acá esto. Pero no podemos seguir sin musiquita. I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, who's taking you home. Comenzamos con este rolón. Ok. Listo. Está bien el volumen, chicos, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo. Sí se escucha. Ni muy alto ni muy bajo. ¿Está excelente? Sí. Excelente. Ya. Ok, hablemos de la eliminación de oraciones. ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que comenta acá? ¿Qué es lo que se considera acá? Por ejemplo, estos ejercicios consisten en eludir, dejar de lado, un enunciado que no corresponde a la coherencia de un grupo de oraciones que constituye un texto. Reitero, son 4 que sí constituyen un texto. Hay una que está de más. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. La procrastinación es un complejo trastorno del comportamiento que afecta a casi todo el mundo en mayor o menor medida. Una consulta, ¿cuál es el concepto del que te hablan? Fácil, dímelo, coméntamelo. ¿De quién te hablan? ¿Cuál es el concepto? Nos habla de la procrastinación. Correcto, listo, cerrado. Eso quiero que sepas, eso quiero que entiendas, ¿listo? Perfecto. Ahora, acá, luego, es una consulta. Cuando te hablan del término es, ¿qué te están dando? Su concepto. Exacto, concepto, definición, correcto. Ya, vas analizando, tú eres hábil, vamos. Luego, es un complejo trastorno del comportamiento que afecta a casi todo el mundo en mayor o menor medida. Pues sí, así es. Porque dice acá, reitero, trastorno del comportamiento. 2. La procrastinación consiste, te sigue hablando de procrastinación, pero ahora ¿cómo se desarrolla? En postergar de forma sistemática aquellas tareas que debemos hacer cruciales para nuestro desarrollo y reemplazarlas por otras irrelevantes. Es decir, lo que debe ser prioridad lo sustituyo por aquello que realmente no se necesita, no se requiere, no es útil. Pero más placenteras de llevar a cabo. Ya. Entonces, priorizo el placer antes que el deber. Recuerda que hay una frase que dice primero el deber, luego el placer. Entonces yo puedo usar esa frase para poder entenderlo. Cuando yo uso mis conocimientos, mis datos, la información que yo manejo, mi cultura general, mi sapiencia, para interpretar un texto, o en todo caso para interpretar información, solo debe resumirse en la información que estoy viendo. No debe asumirse en nada más, en ninguna otra situación. ¿Ok? Luego dice acá, los trastornos del comportamiento son el origen de la postergación de metas y logro, en la que incurren algunos seres humanos. Pero un momento. ¿Acá te sigue hablando de procrastinación? Consulto.
Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se sigue hablando de la procrastinación? No, profe, ya no. Como que ahora estamos hablando de otro punto, ¿no? Ahora estamos hablando, mira lo que dice acá, de los trastornos del comportamiento. Es cierto que la procrastinación es un tipo de trastorno del comportamiento, totalmente de acuerdo, pero ya está hablándose de forma general. O sea, acá se podía hablar de cualquier otro tipo de trastorno. Y lo que estos originan, los trastornos en general. ¿Ok? Que la postergación de metas y logros, obviamente. Ahora, la 4 menciona, la procrastinación afecta a multitud de personas, ¿no? Por ejemplo, ahí debe ser el ejecutivo que aplaza una y otra vez una reunión porque la prevé conflictiva, el estudiante que aplaza indefinidamente el estudiar para sus exámenes, etc. Otra vez el concepto procrastinación, y ahora ¿a qué se indica? ¿A quién perjudica? ¿A quién afecta? ¿Sobre quién recae esta idea? Obviamente sugerente, ¿no? Netamente. Cada vez, o sea, en cada ocasión, la procrastinación se está convirtiendo en un serio problema que afecta la salud psicológica de los individuos y por ende la salud social de la comunidad. Así que ya sabes, hijito, si tienes que elegir entre ver la maratón de Harry Potter, la Era del Hielo y Rocky, o estudiar para tu examen de admisión, yo sé lo que vas a elegir. ¿Qué vas a elegir? Ver la maratón. Tú eres capaz, ¿eh? Te conozco. Ya. No, pues, no se entreguen a la procrastinación. No se entreguen a la procrastinación. Después, profesor, no ingresa, profesor. Profesor, no ingresa. Ya avanza nomás, en fin. Ok, por tanto, jovencitos, señoritas, jóvenes, chiquitos y chiquitas, futuro del país, emblema de la nación. ¿Cuál se va? Se va la 3, profe. Claro, porque la 3 está hablando de un punto X y que obviamente me es insulso. No hace falta la 3, es muy genérico. Claro, en esa parte no había ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? Confirmen. Sí se entiende, profesor. Excelente, vamos. Ok. Sí, profe, todo claro. Perfecto, vamos con lo siguiente. 5 enunciados, 4 mantienen la coherencia y 1 se va. Y obviamente es la 3, pues, ¿no? La oración 3 se va. Listo. Ahora, criterios de eliminación. Primero, la inatingencia. Esto es vamos a desarrollar primero lo que habitualmente, usualmente, en muchos niveles, la teoría se repite en esta parte. La teoría se repite. Luego ya te voy a dar algunos adicionales. A ver, por ejemplo acá. A ver. Inatingencia. Se elimina por el enunciado si manifiesta una información intrascendente que no se relaciona ni con el tema ni con la idea principal del texto. O sea, hay una desvinculación total con la información que se está dando. Netamente. Y acá, por ejemplo, está la impertinencia directa y por contradicción. Ya. Entonces, ¿qué dice la directa? La oración que contiene información distante al tema desarrollado en el texto. En otros libros le llaman inatingencia, le llaman impertinencia, le llaman disociación, pero eso vamos a verlo de una manera mucho más específica un poco más adelante. O sea, hay muchas maneras, pero vamos a llamarle inatingencia de forma directa por la impertinencia. Ya, algunas formas. Por énfasis en un aspecto específico. ¿Cómo así, profesor? Imagínate que todo está hablándose de la, qué sé yo, de la pandemia, ¿no? Lo que ha originado, lo que ha causado, en fin, lo que ha permitido la pandemia. Pero hay una, ¿cierto?, que habla netamente, estrictamente, de la pandemia, pero solo en una localidad, solo en un punto, solo en el plano médico o solo en el plano económico, de todas las demás que hablan de forma genérica, ¿no? De forma amplia. Entonces, por ese énfasis debe eliminarse. Por ese énfasis, netamente.
por desfase de tiempo y espacio. Es decir, que mientras imagínate que 4 ideas están hablando en el futuro o de lo que podría pasar más adelante, hay una que habla del pasado. Y viceversa. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí la situación cambia. Ahí la situación es otra. ¿Te das cuenta? Porque ya no hay el mismo tiempo, en ese caso no hay el mismo tiempo. Incluso y el espacio. Puede ser que está hablándose de una realidad, de una sociedad, qué sé yo, en un tiempo determinado y luego se hable de otro tiempo, de otro lugar, en la misma sociedad incluso. Puede hablarse de la misma sociedad, pero en otro tiempo. Pero ya no estaría enfocándose en el mismo punto. ¿Se entiende? Entonces eso debemos siempre tomar en cuenta, ¿no? Eso siempre tenemos que tomar en cuenta. Luego, por referirse a otro personaje. Por orientar, perdón, ¿cómo así, profesor? Es un desenfoque de la orientación. En vez de seguir hablando del mismo punto, se desvía a otro, ¿no? Estoy hablando, qué sé yo, de lo que será el Mundial Qatar 2022 y me pongo a hablar de Rusia, o qué sé yo. Me pongo a hablar de las vacunas Pfizer y de pronto hablo de las vacunas Sinopharm. O sea, igual. O sea, hay netamente una cuestión de forma negativa. Luego, por orientar el tema desde una perspectiva diferente. ¿Cómo así por orientar el tema desde una perspectiva diferente? Por ejemplo, mientras que hay 4 oraciones que ven un aspecto de manera positiva, hay uno que lo ve de forma negativa. O incluso hay 4 que están narrando el hecho y hay uno que empieza a argumentar. O sea, cuando habla de perspectiva diferente, es que puede tener una variabilidad, no solamente por el tipo de texto, o sea, no solamente porque sea un tipo de texto descriptivo, narrativo, argumentativo, también puede ser en la forma, en la visión que se está dando. Imagínate que está hablándose del uso de lo correcto que es el tener siempre las medidas de bioseguridad en todo sentido, ¿cierto? Pero por ahí hablo de un cuestionamiento, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otra perspectiva. También. Y ahora, el otro criterio que es por la contradicción. Se elimina el enunciado que contradice lo afirmado en las demás oraciones. Es decir, que hay una oración que desdice las otras, que las contradice, o incluso que solamente contradiga una. Entonces esa oración deberá suprimirse por esa contradicción. ¿Listo? Bien, eso es por la inatingencia. Recuerda, esta impertinencia que puede ser directa o por contradicción. Ahora la redundancia. Implica que la información de una oración ya está expresada en otra. Correcto. Y se excluye el enunciado que se repite y no adiciona información. Por ejemplo, acá en redundancia simple, se elimina el enunciado que presenta una idea que está contenida en otra oración de mayor riqueza informativa. ¿Cómo así, profesor? Lo mismo que digo en una oración está en otra. Perdón, chicos, pero hay una que tiene mayor información que la otra. Entonces, ¿cuál debo suprimir? La que tiene menos. La que tiene menos información. Esa la suprimo. Luego, la compuesta. Se elimina la oración que repite la información señalada además de un enunciado. Por ejemplo, lo que estoy diciendo en otras 2 oraciones, o hasta en 3 oraciones, hay una que lo sintetiza. Ya. Entonces, esa la elimino. Luego, y la redundancia implícita. Se elimina el enunciado que se puede entender tácitamente a partir de lo expresado en otras oraciones. Es decir, voy a eliminar aquella expresión que ya se puede inferir de manera demasiado obvia de otra oración, de otra expresión. A eso se refiere con la redundancia implícita, porque se ha inferido, se ha concluido de otra idea, de otra información.